Angelina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, gracias por recibirnos. Primero sabemos que recién terminaste de trabajar, así que bueno, te agradecemos por eso. Bueno, queremos hablar con vos porque bueno, hoy es el Día Mundial justamente del cáncer de ovario y queremos que nos cuentes un poquito qué es el cáncer de ovario. Bueno, es uno de los cánceres de origen ginecológico que justamente se origina a nivel ovárico. Dentro de todos los cánceres de la mujer generalmente es el quinto en frecuencia. Y es un cáncer que si bien, tenés varios tipos de tumores a nivel ovárico, tenemos benignos y malignos. Generalmente cuando hablamos de cáncer de ovarios, hablamos de los tumores malignos, que se originan generalmente en etapas más avanzadas de la vida. Angie, ¿cuáles son los síntomas, si es que los tiene? Generalmente aparecen síntomas, pero los síntomas que generalmente aparecen son en etapas avanzadas de la patología. No tenemos sintomatología temprana, entonces generalmente cuando aparecen estos síntomas, generalmente ya estamos tarde en el diagnóstico. Los síntomas normalmente pueden llegar a ser o distensión abdominal, síntomas a nivel localizados en otros órganos cercanos al ovario, como síntomas urinarios, síntomas también a nivel rectal, puede ser hinchazón a nivel de la panza. Muchas veces en estadios más avanzados se manifiesta con líquido dentro de la panza que se llama ascitis, ya cuando estamos en estadios más avanzados. Y generalmente la paciente cuando viene con alguna sintomatología de esa, que vos decís, o con el dolor abdominal o con la distensión abdominal, es como que ya tenemos un estadio más avanzado de la enfermedad. Entonces, de manera temprana, generalmente el cáncer de ovario no presenta síntomas. ¿Cuáles son o dentro de qué parámetros están los factores de riesgo de una mujer? Generalmente los factores de riesgo, como en toda patología oncológica, tenemos factores de riesgo que son algunos modificables y otros no modificables. Dentro de los modificables son aquellos como nosotros, dentro del cáncer de ovario tenemos la obesidad, generalmente también el hábito de fumar, y como los no modificables son, como hablábamos antes, la edad, que se manifiesta en etapas avanzadas de la vida, en pacientes superiores a 60 años aproximadamente, lo que es la parte genética, porque el cáncer de ovario, así como el cáncer de mamas, tienen que ver con muchas veces alteraciones a nivel de ciertos genes, y también, factores hereditarios, tener familiares, tener madres o hermanas o hijas con cánceres de ovarios también aumenta la predisposición. Y también, hábitos, como hábitos alimenticios y demás. Angie, ¿y cómo se diagnostica este tipo de cáncer? Generalmente lo podemos hacer, ya te digo, cuando la paciente llega al diagnóstico, cuando la paciente viene con sintomatología, generalmente llegamos tarde. Bien. Pero lo podemos hacer, generalmente cuando nosotros hacemos el control ginecológico, aparte de hacer el Papa Nicolau, siempre hacemos un tacto generalmente bimanual, como para controlar a ver si hay alguna masa a nivel ovárico. Y lo que siempre se pide como el screening, como el estudio más básico, es una ecografía ginecológica, generalmente se piden transvaginales. Y generalmente a través de las ecografías se pueden llegar a ver algún quiste o alguna masa a nivel ovárico. Y es ahí que según las características que pueda tener en esa ecografía, nosotros nos vemos según si es sólido o qué características tiene, si es necesario empezar a investigar con otros métodos diagnósticos, como pueden ser resonancias, como pueden ser marcadores tumorales, que es un laboratorio que se hace a nivel sanguíneo, que a través de estos marcadores tumorales nosotros también podemos ver si esta patología es benigna o maligna, pero fundamentalmente con imágenes. Angie, ¿hay una alta probabilidad de que sea mortal en la paciente o no es tan alta? Sí, por los estadios en que se agarra generalmente el cáncer de ovario. Generalmente cuando vos lo encontrás en un estadio temprano, muchas veces el tipo de tratamiento que se puede ofrecer, que a lo mejor es un tratamiento quirúrgico y hasta muchas veces quirúrgico conservador, hace que la paciente pueda tener una mejor sobrevida.
pero como es un tipo de cáncer que generalmente cuando cuando la paciente consulta ya es en estadios avanzados, Claro. la sobrevida de la paciente no es tanta. Bien. ¿Y cómo hacemos en tal caso para prevenirlo, no? ¿Cómo hacemos para el cáncer de mamas o para otro tipo de cáncer? ¿Qué estudios específicos deberíamos hacer las mujeres para poder prevenirlo? Generalmente, es fundamental hacer los controles ginecológicos anuales, Anuales. porque al hacerlos a nivel anual, justamente en el examen ginecológico nosotros siempre hacemos el tacto biomanual donde vos podés encontrar el ovario aumentado de tamaño. Se solicitan en pacientes que ya son posmenopáusicas casi siempre ecografías ginecológicas de control para controlar no solo a nivel ovárico, sino también el endometrial, porque son los cánceres más frecuentes en la posmenopausia. Y es la manera que tenemos, es a nivel porque no hay alarma previa en este tipo de cánceres como para que uno pueda. Entonces directamente es haciendo el control ginecológico anual y con ecografías ginecológicas a partir de una cierta edad o cuando el ginecólogo lo considere necesario, obviamente. Por eso en este caso, justamente que no hay sintomatología temprana, es tan importante como vos decís el control, entonces, ¿no? Una vez al año, como el PAP y como, bueno, todo lo que tenemos que hacer las mujeres, es importante también tener en cuenta cómo están nuestros ovarios. Bueno, Angie, te agradecemos mucho por el contacto, era saber un poquito más de este tema que nos afecta a todas las mujeres y bueno, muchas gracias por atendernos, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches.